¿Qué es DITEC? La sigla DITEC significa la D y la I, personas con discapacidad. La T y la E significa personas mayores. La C significa otros de la comunidad, en el cual involucran a la CEPOF, enfermedades poco frecuentes, oncología y todo bajo el paraguas de los derechos humanos. DITEC, unidos por la equidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende la hora en la que ustedes puedan acceder al programa Aquí y Ahora con DITEC. Quiero agradecer a mi amiga Alejandra Pérez de Canal 23 de Florida por estar siempre dándonos una mano. Y a toda la ciudad de Florida, a todo el Uruguay y a todas esas cantidad de países que nos están viendo y que llegan los mensajes, los calurosos mensajes para que continúe este programa Aquí y Ahora con DITEC en su cuarta temporada. Y por último, y no menos importante, es agradecer a mi querido amigo Armando Vázquez, el doctor Armando Vázquez, hoy es el padrino, vamos a decir, quien está ayudándonos para concretar esta entrevista. Y quiero agradecer a este querido amigo, el doctor Gustavo Pérez Reina, asesor regional de rehabilitación y discapacidad de la organización OPS-OMS, Oficina Regional de las Américas. Gracias, Gustavo. Sea usted muy bienvenido. Gracias por estar. Es un placer hoy poder contar con su figura. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, por supuesto, a ti, Marta, y al doctor Armando Vázquez por también hacer posible esta entrevista. Y también en nombre de mi organización, la Organización Panamericana de la Salud, gracias por esta oportunidad para visibilizar el tema de la discapacidad en toda nuestra región y en Uruguay, por supuesto. Muchas gracias. Antes de comenzar la entrevista, voy a hacer una audiodescripción. Mi nombre es Marta Jiménez Torres, soy una persona más bien baja, estoy sentada, tengo el cabello rubio suelto, uso lentes, hoy estoy vestida con una camisa floreada, con fondos rosa, lila, bueno, y un saco sport color azul. Y ahora lo invito, si usted se anima, a autodescribirse, doctor. Pues gracias por la oportunidad, nunca lo había hecho, así que voy a practicar hoy. Pues bueno, yo también estoy sentado, mido alrededor de 1,80 aproximadamente, también uso lentes y voy vestido con una camisa blanca, un saco, una chaqueta azul y una corbata roja y azul. Soy de tez morena, pelo negro y llevo barba también. Muchísimas gracias. Queremos que este programa sea un programa que todos tengan acceso a él, sobre todo los compañeros de baja visión o ciegos, y por eso agradecí también al principio a mi querido amigo Mario, que es quien pone los subtítulos para que las personas sordas tengan acceso a ello, porque la lengua de señas es distinta en todos los países y por eso este programa es accesible para todos. Este, y bueno, vamos a la entrevista y después volvemos para hacer la biografía suya. ¿Le parece, doctor? Me parece perfecto, me parece perfecto. Adelante. ¿Se anima a contarnos brevemente sobre su experiencia profesional en el sector humanitario y emergencia con diferentes organismos y organizaciones internacionales como Médicos Sin Frontera? Ujú. Muy bien, pues nada, de nuevo muchas gracias por esta oportunidad y les cuento un poco cómo ha sido pues, mi pasado hasta llegar aquí hoy en día a Washington a ser asesor regional para discapacidad y rehabilitación. Yo soy fisioterapeuta, mis estudios universitarios son de fisioterapia allá en España, con varias maestrías en salud pública, salud internacional, cooperación al desarrollo, gestión de proyectos y educación para la salud.
Y todo esto me llevó a tener una primera experiencia con una organización de Naciones Unidas, el PNUD, el Proyecto de Desarrollo de Naciones Unidas, allá en Panamá por el año 2010 aproximadamente, donde comencé mi andadura en el ámbito de la cooperación internacional. Realmente no era nada que ver con la rehabilitación y la discapacidad, porque empecé trabajando con población indígena con VIH, ¿no? Pero fíjese cómo a lo largo del tiempo, pues esto me ayudó a ver cómo esta población vulnerable y con dificultad para el acceso a los servicios de salud era realmente el foco de atención donde yo quería poner todos mis esfuerzos. Así que decidí continuar con este camino de la cooperación internacional y me enfoqué en organizaciones no gubernamentales con experiencia o con foco en la discapacidad y la rehabilitación. Es una organización que actualmente tiene proyectos en más de 80 países. Esta organización se llama Humanity and Inclusion, Humanidad e Inclusión, y tiene dos focos principales tanto en la rehabilitación como en la inclusión de personas con discapacidad. Entonces, mis primeros proyectos de trabajo fueron en la frontera entre Turquía y Siria durante la guerra. También he estado en otro tipo de circunstancias como desastres naturales, como por ejemplo el terremoto en Ecuador en 2016, otro conflicto bélico en Irak. Y después seguí uniéndome a otro tipo de organizaciones como Médicos Sin Fronteras, que habías comentado en México, para un proyecto integral para personas que han sufrido malos tratos, ¿no? Personas víctimas de malos tratos, como son aquellos inmigrantes que cruzan toda Centroamérica para poder llegar a la frontera con Estados Unidos, ¿no? Entonces allí con Médicos Sin Frontera abrimos un centro de atención integral a estas personas torturadas, ¿no? Y víctimas de esta tortura y junto con psicólogos, psiquiatras, médicos de familia, trabajadores sociales y especialistas en rehabilitación y discapacidad, en este caso como yo, pudimos dar una respuesta integral a la persona. Bueno, pues luego continué con otra serie de participación, ya esta vez con la Organización Mundial de la Salud y con la Agencia Española de Cooperación, tanto en África, en Mozambique, como en otros países en conflicto, como la guerra reciente de Ucrania, ¿no? Que ha sido mi último trabajo con la Organización Mundial de la Salud antes de venir aquí a Washington. No puedo olvidar tampoco el trabajo que hicimos en Turquía tras el terremoto de 2023, donde fallecieron pues, más de 55.000 personas y tuvimos un trabajo muy interesante para mejorar el acceso de los servicios de rehabilitación a todas aquellas personas que vivían en zonas afectadas por el terremoto, donde la mayoría de los servicios de salud pues, habían colapsado y realmente no había profesionales ni tampoco accesos posibles para personas que tenían necesidad de servicios de rehabilitación. Así que esto es un poco a modo de resumen mi experiencia y mi historia en el mundo del sector humanitario de la emergencia hasta que llegué aquí a la Organización Panamericana de la Salud, donde el trabajo es mucho más de asesoría técnica a los países que desarrollan políticas tanto en rehabilitación como en discapacidad. Ha trabajado en emergencias climáticas, usted recién me acaba de decir justamente, donde hay personas con discapacidad se veían afectadas por el cambio climático. Ujú. Lo digo porque la acción climática inclusiva exigiría la participación auténtica, informada y efectiva de las personas con discapacidad y las organizaciones que lo representaban en la mitigación y en la adaptación del cambio climático a todos los niveles. ¿Por qué digo esto? Le cuento. En la octava plataforma regional de la reducción del riesgo de desastres de América y el Caribe, Ciencia y Tecnología para la Gestión Integral del Riesgo de Desastre, PR23, se realizó en Punta del Este, Uruguay, el 28 de febrero al 2 de marzo de 2023. No fuimos tenidos en cuenta las ONG que trabajamos con discapacidad. No nos invitaron a pesar de presentarnos una nota por escrito al responsable de aquel momento. Las personas con discapacidad de Uruguay no fuimos consultadas sobre nuestra necesidad específica, no fuimos consideradas. Igual concurrimos con nuestros magros medios. Así que estuvimos presentes. Por eso es que hice esta catarsis y le comento en qué situación estamos en Uruguay.
Bueno, pues muchísimas gracias por esta pregunta. Mi experiencia en zonas de situación de emergencia o crisis humanitaria por el tema del cambio climático, realmente como tal, quizás no se pueda reducir solamente a buscar en el cambio climático el origen de todo esto, sino que yo creo que nosotros tenemos que ir un paso por delante y procurar y generar que las organizaciones de personas con discapacidad formen parte de lo que se llama el ciclo de respuesta a una emergencia, pero no solo de la respuesta, sino de la preparación. Entonces, en ese ciclo de emergencia, que está formado por 4 pasos, realmente nosotros como OPS y también como OMS sí que formamos parte de tener en cuenta el enfoque de discapacidad y de rehabilitación en esta preparación en la emergencia. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud preparó recientemente un documento que se llama INGRID, que está destinado a preparar a los hospitales para el riesgo de desastre, para la reducción del riesgo de desastre, teniendo en cuenta un enfoque de discapacidad. Yo desde que llegué el pasado mes de octubre también estoy tratando de hacer lo mismo, pero con situaciones un poco que van más allá, es decir, no solamente con hospitales que ya están funcionando, sino con aquellos hospitales de campaña donde realmente el enfoque de discapacidad también es necesario. Todo lo que se está trabajando en el ámbito de la emergencia, ya sea provocada por el cambio climático o no, todas deben tener incluidas el enfoque de discapacidad. Y de hecho así lo estamos haciendo. La última estrategia que estamos llevando a cabo en todas las agencias de Naciones Unidas, incluida la Organización Panamericana de la Salud, es la estrategia que llamamos UNDIS, que es la inclusión de la discapacidad en la organización. Y esto incluye también, por supuesto, el enfoque de discapacidad a nivel programático. De tal manera que los compañeros, por ejemplo, que trabajan en el tema de emergencias, yo me he puesto en contacto con ellos para trabajar y hacer saber que la discapacidad, que el enfoque de discapacidad y la inclusión de la discapacidad tiene que formar parte de todo este proceso de preparación ante la emergencia, desde la preparación, la puesta a punto, la respuesta y la recuperación. Como bien sabéis, ¿no? Y seguramente tú, Marta, sabes de esto mucho más también que yo, es que nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Y eso es lo que tratamos de tener en cuenta específicamente con las organizaciones de personas con discapacidad, ¿no? Realmente llevo poco tiempo aquí en la organización, solamente 7 meses, 6, 7 meses, pero entonces lo que estoy haciendo es tratar de expandir al máximo posible los lazos de unión con todas las organizaciones de personas con discapacidad, ya sea en Uruguay o a través de la RIADIS o a través de otra serie de organismos internacionales que también trabajan en la región, también trabajan en Uruguay, ¿no? Recientemente tuve, por ejemplo, una entrevista con la Intendencia de Discapacidad de Montevideo, en Uruguay, en la cual hablamos de temas muy interesantes sobre la inclusión de personas con discapacidad cuando retornan al ámbito laboral, ¿no? Yo creo que este enfoque requiere un enfoque muy transversal, de tal manera que estemos pendientes de que todo y cada uno de los proyectos tienen en cuenta el enfoque de discapacidad. No solamente desde el aspecto de la salud, sino en general, ya sea laboral, educativo, comunicación, recogida de datos, proyectos, etcétera. Usted me está dando pie para otra pregunta. Eh, que lo hemos dicho en estos 4 años, pero el público se renueva y a veces hay que reafirmar ciertos conceptos. ¿Qué diferencia hay entre el modelo médico de la discapacidad y el modelo social que actualmente tenemos? Pero Bueno, no siempre, lamentablemente, no siempre se lleva adelante. Es decir, claro. está muy arraigado el tema, el concepto de discapacidad con la parte médica. Claro, efectivamente, sí. De hecho, siempre que pensamos en discapacidad o las personas que no conocen este mundo, pues pensamos en productos de apoyo, ¿no? En sillas de ruedas o en personas que realmente no pueden ser válidas, ¿no? Esta costumbre que tenemos de pensar que una persona es más o menos capaz según el grado de habilidad que tenga, ¿no? Yo creo que tenemos que salir de esa corriente que es deshumanizadora e ir un poco más allá y tratar a la persona de manera integral, sabiendo que la discapacidad
forma parte de la esencia de la persona, igual que cuando yo me he descrito y he dicho que soy moreno y mido 1,80. Yo creo que eso forma parte un poco de la idea de este modelo basado en los derechos humanos y basado en el modelo biopsicosocial. Es decir, salir un poco del enfoque médico, como manda la Clasificación Internacional de la Enfermedad, lo cual es un instrumento valiosísimo, pero cuando hablamos de discapacidad es fundamental hablar de un enfoque integral de la persona basado en los derechos humanos y basado en este enfoque biopsicosocial, de tal manera que analicemos a la persona en su entorno, en su realidad, para tratar de alguna manera de mitigar en lo posible todas aquellas circunstancias o barreras que la persona con discapacidad se pueda encontrar, ya sean barreras de tipo arquitectónico o barreras de tipo conductual, ¿no? Por el propio estigma que genera bueno, las personas que rodean a las personas con discapacidad, ¿no? Realmente este enfoque basado en el modelo biopsicosocial nos ayuda muchísimo a entender la realidad de la persona, pero sobre todo a generar un valor añadido. Es decir, una persona diagnosticada con este tipo de enfoque, por ejemplo, utilizando la clasificación internacional de la funcionalidad, realmente nos está ayudando a generar un valor añadido, un valor productivo a esa persona que realmente, y así lo han demostrado los estudios, por cada dólar invertido en programas de salud, donde también están incluidas las personas con discapacidad, genera una reversión de hasta 10, de hasta entre 9 y 10 dólares en este sentido, ¿no? Yo creo que estamos, ya que nos interesa tanto el punto de vista costo efectivo, estamos ante una dimensión nueva que realmente pone en su lugar a las personas con discapacidad. Sí, por eso yo siempre digo, somos sujeto de derecho, no objeto de derecho, somos personas con discapacidad. Totalmente de Doctor, acuerdo. Totalmente eh, de acuerdo. continuamos. Si nos cuenta su trabajo en atención primaria de la salud. Pues es otro de los principales retos que tenemos. De hecho, yo soy un enamorado de la atención primaria de salud, puesto que todo mi trabajo, mayormente en España, se ha desarrollado en centros de atención primaria, ¿no? Yo creo que en momentos de crisis, cuando aprietan el cinturón, la atención primaria es la gran solución para todo. ¿Por qué? Pues porque primero es el lugar más accesible para la comunidad. Realmente representa la puerta de entrada al servicio de salud, de tal manera que se convierte en una puerta de entrada accesible y universal para todos. Y segundo, y por otro lado, ha demostrado ser el instrumento más costo efectivo de los servicios de salud. Creo que la apuesta tanto de OMS como de OPS es realmente generar producto e invertir en la atención primaria de salud para, por un lado, evitar la sobrepoblación de los hospitales de segundo y tercer nivel, pero por otro lado, mejorar la accesibilidad de la población a servicios de salud de primer nivel, ¿no? Y esto forma parte de la atención universal de salud. Esto no lo digo yo, esto ha sido firmado en la última Asamblea de Salud de 2023 en Ginebra por todos los países miembros, ¿no? Y realmente, por varias de las resoluciones, se ha decidido apostar por la integración de la rehabilitación por un lado y de la discapacidad, de tal manera que seamos capaces también en la atención primaria de salud de dar respuesta integral a todos los programas de discapacidad. Esto requiere, creo yo, dos puntos importantes. El primero sería una formación específica de los profesionales en salud en lo que significa discapacidad, cómo tratar a personas con discapacidad, cuál es el enfoque que debo usar en cuanto a información, recogida de datos, atención, políticas, prácticas, buenas prácticas a compartir. Y por otro lado, creo que es fundamental también para la discapacidad saber integrar estos programas de discapacidad a lo largo y ancho de todos los servicios de atención primaria. Por ejemplo, estoy pensando en una mujer embarazada con discapacidad que acuda a una primera consulta, por ejemplo, con la matrona y la camilla, por ejemplo, no esté adaptada a esa persona porque, por ejemplo, tenga una polio, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera tenemos que abrir un poquito la mente y ser capaces de ir más allá cuando pensamos en discapacidad, no solamente en sillas de rueda o productos de apoyo, sino en una cobertura universal en salud. Yo creo que es el principal reto que tenemos en la región de las Américas y es verdad que tenemos el buen ejemplo, en este caso de Uruguay, ¿no? Donde se están implementando políticas muy activas en cuanto a la discapacidad.
Se ha desarrollado recientemente el nuevo Plan Estratégico en Rehabilitación, que también tiene un enfoque de discapacidad y que está pendiente de ser publicado en cuanto llegue el momento. Entonces yo creo que se están dando pasos muy interesantes en Uruguay en este sentido. También en la región tenemos otros buenos ejemplos como es el caso de Chile, ¿no? Pero es verdad que nos queda mucho por hacer, mucho por caminar y sobre todo mucho por sensibilizar a la población. Entonces, acá le pensaba preguntar, hacia el futuro de la rehabilitación, conectando realidades, necesidades y recursos, ¿cómo mejorar el acceso y la calidad del servicio, alineándose con los lineamientos de la OMS para ofrecer respuestas efectivas? Porque, como usted recién decía, en Uruguay está para publicarse este programa, pero la realidad que nosotros desde DITEC podemos decir que cuando tenemos pedido a la rehabilitación, a veces pasa un año para darnos turno, eh, pasan meses y meses para que uno pueda acceder a la rehabilitación Ujú. y después queda en eso, es decir, y de eso podemos dar muchos testimonios. Sí, realmente eso es un problema extendido a lo largo y ancho de este mundo, ¿no? Es decir, las grandes listas de espera, las largas listas de espera que tenemos para acceder a los servicios de rehabilitación. Yo creo que definitivamente hace falta una apuesta decidida por los gobiernos por aquello que en su momento firmaron y aprobaron, que no es ni más ni menos que el fortalecimiento de los servicios de rehabilitación en todos los niveles, pero especialmente en el primer nivel de atención, porque al final eso nos va a ahorrar costos, y así está demostrado, y realmente va a mejorar el acceso, ¿no? Es decir, tenemos razones más que suficientes para creer que la introducción de la rehabilitación y el fortalecimiento es necesario. Para esto, la Organización Mundial de la Salud, la OPS también, desarrolló en su momento una estrategia que es con la que ayuda o ofrece apoyo técnico, mejor dicho, a los países para identificar cuál es la situación de la rehabilitación en el país a través de 6 bloques. Estos 6 bloques son principalmente la gobernanza y el liderazgo, la financiación, la provisión de servicios, la recogida de datos, la comunicación, la infraestructura y los productos de apoyo, ¿no? Es decir, a través de estos 6 bloques principalmente se articula una evaluación que ayuda al país a entender qué es lo que está pasando y cómo puedo yo abordar las necesidades en rehabilitación. Como bien han dicho, en Uruguay está por presentarse ya este plan estratégico y esto requiere, como he comentado anteriormente, un apoyo fundamental, fundamental y liderado por el gobierno del país, es decir, el gobierno debe de apostar por esta intervención y, por otro lado, una financiación que realmente permita la implementación de este proyecto. Y yo iría un paso más allá. Es necesario que los planes de rehabilitación estén incluidos también en otros planes de salud. Por ejemplo, estoy pensando en unas enfermedades que son muy prevalentes, no solamente en Uruguay, sino en toda la región, como por ejemplo pueden ser los infartos o los accidentes cerebrovasculares, que generan mucha discapacidad en un futuro. De tal manera que sabiendo o asegurando la integración de programas de rehabilitación en estos macroprogramas, por ejemplo, pues ya lo digo, ¿no? De hipertensión o programas de salud cardiovascular, realmente vamos a garantizar que la rehabilitación está implementada a todos los niveles, tanto de abajo arriba como de arriba abajo. Y eso a la larga va a generar menores listas de espera. Si alguien sale de un hospital después de haber sufrido un ictus, por ejemplo, y no ha recibido la atención suficiente, cuando llegue a su casa, esa persona pues realmente se va a encontrar en una situación de discapacidad mucho más importante porque ha desarrollado contracturas, deformidades, falta de movilidad. ¿Qué hay que hacer? Garantizar la integración de estos planes, ¿no? En todos los niveles, para disminuir listas de espera y fomentar la aparición de estos servicios de rehabilitación a todos los niveles, ¿no? Entonces yo diría que es importante este apoyo por parte de las instituciones y una apuesta decidida por financiar estos productos. ¿Ustedes tienen un censo de la población con discapacidad que necesitan rehabilitación? Bueno, actualmente como tal censo en Uruguay no carecemos de ese dato, es decir, esos son datos de verdad que generan mucha dificultad a la hora de recopilarlo, incluso por el propio país, ¿no? Porque eh,
Primero aparece una población muy degregada a lo largo del país, ¿no? Es decir, hay mucha población que puede vivir en las grandes capitales, en este caso en Montevideo, pero ¿cuánta población con discapacidad o que presenta una potencial condición que genere discapacidad puede haber sin que realmente tengamos conocimiento de ella? Yo sé que en Uruguay en este caso está a punto, bueno, quiere desarrollar lo que es una recogida de datos, ¿no? Para saber cuál es el tipo de discapacidad que nos encontramos en el país, cuáles son las necesidades, dónde están esas personas, ¿no? Yo creo que de ahí partiría un poco la necesidad. Actualmente se sabe que alrededor del 16% de la población presenta una discapacidad. Eso quiere decir unas 1.500, 1.600 millones de personas. Y esa tendencia es uniforme en todo el mundo. Pero sí es verdad que hay dos regiones en el mundo que están presentando un mayor incremento, que es la europea y la americana, sobre todo por el envejecimiento de la población. Y eso es algo que está ocurriendo y que es imparable. ¿Por qué? Porque con el envejecimiento de la población surgen más enfermedades no transmisibles, ¿de acuerdo? Eso es una lógica que tenemos que entender. Y con eso viene sucedido también el incremento en las personas con discapacidad. Ya no, estoy pensando en discapacidad de tipo visual auditiva, pero también estoy pensando en otras discapacidades que pueden aparecer, por ejemplo, como consecuencia de accidentes, ¿no? De accidentes de tráfico, ¿no? Que también son muy frecuentes en nuestra región y muy generadoras de discapacidad. Entiendo que Uruguay tendría que apostar por conocer realmente dónde está la necesidad, es decir, utilizar esta herramienta para hacer una fotografía y entender qué es lo que está pasando en mi país, no solamente de saber el número de personas que presentan una discapacidad, que no niego que sea importante. Yo creo que lo importante realmente es saber dónde están los problemas para acceder a esas personas a servicios de rehabilitación o a servicios de salud. Como he comentado antes, se sabe, por ejemplo, que las personas con discapacidad pueden morir hasta 20 años antes, que las personas con discapacidad tienen el doble de riesgo de sufrir un ictus o un accidente cerebrovascular o también enfermedades transmisibles, que las personas con discapacidad tienen hasta 6 veces más dificultad de acceder a servicios de salud o hasta 15 veces más dificultad de acceder a un transporte que le lleve a ese servicio de salud, ¿no? Yo creo que más que cuál es el origen de la discapacidad, que puede ser relevante, lo importante es saber dónde están las barreras para que esas personas puedan acceder a los servicios de salud, para que estos números bajen drásticamente, ¿no? Entonces estamos aquí hablando de un problema de accesibilidad a servicios que involucra ya no solamente al primer nivel de atención, sino a todos los niveles y a la población en general. El lema de la Agenda de Desarrollo Sostenible, que nadie quede atrás, nosotros lo hemos adoptado. Compartíamos con el doctor Vázquez que nadie quede atrás implica que las personas con discapacidad, los adultos, todas las personas y de todos los grupos de edades que tengan o no alguna alteración funcional necesitan ser beneficiados por el cumplimiento de este objetivo y dentro de esto la rehabilitación. Usted, Ujú. doctor, ¿qué punto de vista le da a esto? Por supuesto, sí, es decir, indudablemente el objetivo de desarrollo número 3, que es el que concretamente nos habla de fortalecimiento de la rehabilitación y que, como ha dicho, fue aprobado por todos los Estados miembros en la World Health Assembly de Ginebra en 2023. Es decir, esto es un compromiso firme, ¿no? Detrás de este compromiso realmente es lo que nosotros como Organización Panamericana de la Salud tratamos de apoyar técnicamente a los países a través de esta Agenda de Rehabilitación 2030, ¿no? Con esta agenda o con sí, con este conjunto de instrumentos lo que creemos es cómo a través de estos instrumentos podemos apoyar a los países a fomentar esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues el primer instrumento que se creó fue la guía de acción, ¿no? Con la guía de acción lo que hacemos es, a través de unos consultores expertos trasladados en el país, generar un documento que ayude al país a crear un plan estratégico. Es decir, generar un documento que es una evaluación de la situación en rehabilitación y a través de ahí generar un plan estratégico que requiere una serie de pasos. Pero no solamente eso, ¿no? También generamos también otra serie de productos, por ejemplo, un análisis de la fuerza laboral en el país, es decir, cuál es el número de profesionales de rehabilitación que existen en el país, pero no solamente por saber la cantidad, sino ir bastante más allá, es generar políticas que garanticen la constante presencia de profesionales de rehabilitación en todos los niveles.
el apoyo de tipo financiero, es decir, cuáles son las condiciones que requiere mi país para que generación tras generación haya siempre el número necesario de profesionales de rehabilitación que dé respuesta a la situación que encontramos en Uruguay. Además de esta herramienta que se llama Grove, por sus siglas en inglés, estamos también desarrollando una serie de indicadores a nivel mundial, donde Uruguay también está participando, para saber cómo podemos medir el impacto de esta mejora en los servicios de rehabilitación, de tal manera que si algo que se aprobó en 2023 vuelve a ser medido en 2026, realmente veamos una evolución y si no, ver qué está fallando, ¿no? Entonces se ha hecho una consulta mundial donde, como he comentado, Uruguay también está participando y a través de ella lo que estamos haciendo es generar información suficiente para informar políticas en un futuro y para saber por dónde estamos caminando, ¿no? En este sentido, en nuestra región es verdad que se están dando pasos muy, muy interesantes. Hay países, por ejemplo, el caso de Uruguay, ¿no? Donde se está tomando un buen liderazgo por parte del gobierno, ¿no? Y realmente se están haciendo cosas muy, muy interesantes. Queda mucho por hacer, queda mucho por implementar, sobre todo, especialmente en el primer nivel de atención, como he dicho anteriormente. Ahora voy a lo que le prometí al público de leer el currículum brevemente del doctor Pérez Vázquez. Muy bien. La experiencia previa, más de 15 años de profesional en el sector humanitario y de emergencia con diferentes organismos y organizaciones internacionales como Médicos Sin Frontera, en México, ¿no? En En Turquía, México. Siria, Ecuador, Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, ESID, Mozambique, Organización Mundial de la Salud, Irak, Polonia, Ucrania, entre otros, Panamá, el PNUD. Fisioterapeuta en excelencia, ya lo ha manifestado y lo ha dejado bien en claro. En el sector de la atención primaria de la salud, en el Servicio Andaluz de Salud en Málaga, España. Efectivamente. En Málaga, me quedé con ganas de ir a Málaga cuando estuve en Murcia, pero bueno, ya va a llegar Málaga. Seguramente, seguramente. Supervisión fisioterapia del Hospital Puerta del Mar, Cádiz. Qué bueno. Ujú. Fisioterapeuta deportivo en Málaga. Colaboraciones. Actualmente él forma parte del equipo de mentores Iniciativa Emergencia Medical de la Organización Mundial de la Salud. Profesor invitado de la Universidad de Santa María, Oporto. Curso de especialización de emergencias en rehabilitación. Equipo técnico en la elaboración, perdón, de varias guías técnicas de rehabilitación de emergencia con la ESID y la OMS. Profesor colaborador máster de salud internacional, Universidad de Málaga. Formación académica, grado en fisioterapia, Universidad de Málaga. Máster en cooperación internacional, política pública y gestión de proyectos, UI Ortega Marañón. Máster Salud Internacional de la Universidad de Málaga, máster en Educación Sanitaria, Universidad de Valencia. Idiomas, inglés, alemán y español. Felicitaciones, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Y le digo, como le digo a todos los invitados, ¿qué mensaje quiere dejar hoy en día para este humilde programa aquí y ahora con DITEC en su cuarta temporada y para que realmente muchos países puedan verlo? Lo escuchamos, doctor. Bueno, pues de nuevo repetir mi agradecimiento por esta invitación. No hay organización pequeña porque la intención seguro que es tan grande como la de cualquier otro tipo de organización, por muy pequeña que sea. Así que realmente todas las organizaciones merecen su atención y merecen mi respeto, para empezar. Después, yo tendría un mensaje muy claro a todas las personas con discapacidad y a las organizaciones de personas con discapacidad. Y es que un mensaje de perseverancia, un mensaje de resiliencia, de seguir apostando, de seguir visibilizando, de seguir gritando alto y fuerte que las personas con discapacidad están aquí, que solo por el hecho de ser personas ya merecen el mismo respeto que cualquier otro tipo de persona, ¿no? Que la discapacidad no es algo discapacitante, ¿no? Sino que es algo habilitante para otro tipo de intervenciones. Y yo creo que más que nunca en este mundo donde a veces lo único que se premia es
tu capacidad por generar, creo que más que nunca es necesario olvidarnos de este término tan feo, ¿no? Donde realmente se le valora a una persona por si es más capaz o menos capaz conforme a si tiene o no tiene discapacidad, sino que realmente la capacidad va mucho más allá. La capacidad va dentro de la persona, de la intención, de de su coraje por hacer las cosas y por hacer de este mundo un lugar mucho más habitable para vivir. Y sin duda alguna, las organizaciones de personas con discapacidad son fundamentales para que vayamos en la buena dirección. Por lo tanto, un mensaje de alzar la voz, un mensaje de resiliencia, de perseverancia y de ser constante de que hoy más que nunca vuestra voz es más que necesaria. Quiero agradecer infinitamente por esta cordial entrevista y a todo el público que valora y nos hace llegar mensajes de tantos países. Doctor, ha sido un honor esta entrevista. Mil gracias por todo. El honor ha sido mío. Muchísimas gracias, Marta, por esta oportunidad. Gracias. Gracias.